Sean todos bienvenidos a su programa Domingo Día del Señor, donde queremos a través de una serie de reflexiones, meditando juntos, temas esenciales de la vida del cristiano, principalmente la vida de la liturgia, con su centralidad en la vida de la Eucaristía, que es propiamente el Domingo Día del Señor, donde nos unimos en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Eucaristía. Hemos venido haciendo un recorrido junto con algunos hermanos seminaristas que nos han acompañado, tratando de hacer un recorrido de cómo es la liturgia en la vida del cristiano algo esencial. Y ahora vemos cómo a través de este programa nos va a ir centrando en lo esencial, verdadero, que es lo que nosotros necesitamos. Así como el aire es importante para respirar, para vivir, la Eucaristía, centro de la vida del cristiano, va a ser esencial para la vida. Por eso entramos ahorita en el domingo, Día del Señor, específicamente como ese domingo sin ocaso, ese día donde nos hacemos uno con el Señor, pero que a su vez somos criaturas nuevas. Y con el programa de hoy queremos darles a conocer la importancia de la vida eucarística en cuanto a asamblea, en cuanto a pueblo convocado por Dios. Por eso queremos invitar hoy a nuestro hermano Mateo, que va a expresarnos con palabras cercanas, sencillas, a este misterio que es la vida de la iglesia como asamblea. Hermano. Mucho gusto, Alejandro. Bueno, un saludo también para todos los que nos están siguiendo en este programa. Darles pues nuevamente la bienvenida, agradecerles por la oportunidad que nos brindan pues de estar aquí también en este programa. Y bueno, la verdad que es un tema muy bonito, un tema maravilloso porque es precisamente para lo que hemos sido creados, para vivir en esa comunión con Dios, en esa unión con el Señor y luego también con los hermanos. Ustedes recordarán también que la Sagrada Escritura remarca muy bien esto de que uno debe de amar a Dios y en Dios a sus hermanos. Y dice San Juan, nadie puede amar a Dios si no ama también a sus hermanos. Entonces este tema del día del domingo se tiene un tinte también marcado por vivir en comunidad. Usted va a la Santa Misa y no va solo, no, sino que va en comunidad. Y eso tiene también algo muy bonito, un trasfondo de lo que somos nosotros, Alejandro. Mira que si uno se pone a examinar el ser humano, el hombre, el varón, la mujer, tenemos un ser que es para comunicarlo, para donarnos. Y toda la creación nos llama a esto, a donarnos, a comunicarnos a los demás. De ahí entonces que el individualismo, el egoísmo, el volvernos sobre nosotros mismos, encerrándonos, es una enfermedad que ataca a nuestro propio ser. Es como estas enfermedades que se dan en el cuerpo, donde el mismo organismo se ataca, ¿no? El Claro. individualismo pasa igual con el alma. Es una enfermedad que se hace daño a sí mismo. Y si uno se da cuenta, esto es algo propio de nosotros, de comunicarnos, de donarnos a otro, de tener necesidad de estar con otros. Y esto no es una indigencia, no es un decir yo necesito del otro como una utilidad, como algo que me corresponde como un beneficio material. No es como una indigencia de que porque yo no soy tan perfecto necesito de otros para complementarme, no. Al contrario, el vivir con otros es mostrar la perfección que es el ser humano. El ser humano es tan perfecto, tan lleno de sí, tan perfecto en sí mismo, en su ser, que tiene para dar a los demás. Cuando una persona está en indigencia, quiere decir que no tiene que dar, que no tiene nada de sí. Y por eso no te puedo dar nada, porque estoy en indigencia. Pero en cambio, una persona que tiene mucho bien puede darlo a los demás. Y esto pasa entonces con la adoración de nosotros. Esa adoración que uno se da a la otra persona es precisamente expresa esta perfección que tenemos cada uno de nosotros, de no encerrarnos en nosotros mismos, sino que al contrario, somos tan perfectos, tenemos una adoración, tenemos algo que nos sobrepasa, que es este ser tan sobrenatural que Dios nos ha dado, que podemos compartirlo, que podemos donarlo. Y así en la creación uno si se pone a ver, esto lo manifiesta continuamente. Si ustedes se dan cuenta, el árbol que da un fruto, genera un fruto, Así dona, tiene es. algo para donar. Una flor exhala el olor,
exhala el color, no para ella misma, no, la flor lo hace para que otro la vea, para que otro se le done a otra persona. Y así entonces la creación nos manifiesta esta donación. La gallinita da huevos, todo está en un sistema así de donación. Como vuelvo y lo digo, no porque sea como una indigencia de tener que dar algo, no, al contrario, porque es una perfección que tenemos de encontrarnos con los demás. Así es. Y no solamente esto como comunicación y donación propia, sino que Dios mismo es donación y en total entrega de sí mismo. Y es manifestado en la vida de la iglesia en su verbo que ha sido entregado para la salvación de todos nosotros por nuestros pecados. Y justamente esto que viene marcadas, hermano, como justamente una de las grandes tentaciones que vivimos hoy en día, que sufrimos por nuestra debilidad, es ese egoísmo y ese aislamiento. Pero Dios nos recuerda a través de la liturgia, a través de la Eucaristía centralmente, como un banquete y como una reunión, porque dentro de su voluntad ha sido que podamos salvarnos, que conozcamos la verdad que es Él mismo, pero como pueblo, reafirmando su alianza. Entonces, esto nos va dando pasos para entrar y conocer la importancia de esa vida comunitaria dentro de la iglesia. ¿Qué más podemos dar a conocer, hermano, en este punto tan vital, tan importante? Claro, Alejandro, mira, esto, como yo lo decía, es como una introducción precisamente para uno darse cuenta del don que Dios nos ha dado a nosotros. Porque si uno lo mira en Dios mismo, hay esta donación, hay esta comunidad, hay este vivir para los demás también. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están en una comunidad. Y lo mismo, si Dios es así y es tan perfecto, lo mismo debe pasar con nosotros. Aquí, como si me permiten la expresión, no es como que cada uno se rasca con su uña, como que cada uno mata a su chancho, Sí, no. sí. Al contrario, es una donación de uno buscar a las demás personas, de acercarse, de hablar, de entrar en una comunión. Y así entonces el Papa Juan Pablo II en esta encíclica que estamos tratando, de Dies Domine, Día del Señor, él nos habla también del Día de la Iglesia, en este día de la convocatoria del pueblo de Dios, porque como les decía, esta Eucaristía no es para uno, esta Eucaristía es para una comunidad parroquial. Y es algo muy lindo que lo dice aquí el Papa Juan Pablo II, donde él habla de la resurrección, de la presencia del resucitado en medio de nosotros. Y así entonces nos dice, para que esta presencia, la del resucitado, sea anunciada y vivida de manera adecuada, no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en su interior, en lo recóndito de su corazón, la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados solo a título personal, sino como miembros del cuerpo místico que han pasado a formar parte del pueblo de Dios. Aquí entonces el Papa lo manifiesta de una manera muy linda, porque es el ejemplo que nos da incluso los mismos apóstoles. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vemos que los apóstoles se reunían en comunidad para partir el pan. Así es. Los apóstoles se reunían para orar. Y Jesús se les apareció a los apóstoles estando ellos reunidos. Es algo muy bonito. Estando ellos reunidos, Jesús se les apareció. Entonces, de ahí que hay una tentación, que no podemos caer en esta frase engañosa que nos dicen, yo le oro a Dios desde mi casa. Y es verdad, no es falso. Le podemos orar a Dios desde nuestra casa. Pero si queremos llevarlo a plenitud, no puede ser solo en nuestra casa. Precisamente por todo este trasfondo que estamos hablando. Porque esta relación que Dios nos empuja con Él, a unirnos con Él, los lleva también con nuestros hermanos. Es algo que no se puede separar. Oras con Dios en tu casa, perfecto, y debes de hacerlo. Pero luego también eso no significa que no puede estar también la reunión con mis hermanos. ¿Y en qué Claro. reunión estamos hablando? De la Santa Misa, la centralidad donde nos podemos unir precisamente como comunidad. Porque, claro, esta frase que aparentemente es como cierta, ¿no? Y dice uno, no, es que yo le oro a Dios desde mi casa, no necesito ir a la iglesia. Precisamente es una muestra, una manifestación de que estamos cayendo en el individualismo. Estamos cayendo en el que yo estoy con Dios y los demás, ahí no vas, o sea, desde lejos. No quiero estar con nadie. Yo quiero estar solamente en mi mundo. Y eso a la larga es un daño que nos hacemos a nosotros mismos.
porque el donarnos, el estar en comunidad es un bien para nosotros, es algo que nos perfecciona. Hermano, qué importante ese tema y justamente con lo que nos acabas de leer, es que tengamos claridad de conocer de que justamente esa relación de, de la Eucaristía en cuanto a asamblea, en cuanto a pueblo fiel, es justamente en Cristo ver la plena realización de su alianza, que Cristo, como nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor, aquel que nos mueve a nosotros a podernos hacernos también junto con Él una ofrenda al Padre, es decir, poder darle el culto divino a Dios y el que es debido como ofrendas. Y esa ofrenda se enmarca, se concretiza en la donación propia de nosotros mismos. Y eso, donde se va a poder ver y se va a hacer visible, es en la donación en la vida comunitaria como iglesia, porque participamos del mismo sacrificio de Cristo en la Eucaristía como un banquete donde Él mismo nos va a ir adelantando, nos va a ir preparando a través de todos los momentos de la liturgia, cómo se va dando esa donación y cómo debe ser concreta en nosotros, pero para darnos a los demás. Entonces, allí, hermano, vamos viendo cómo nos va adentrando este misterio en esto Claro. tan bello en realidad que se va a concretizar en una amistad, que van a ser principalmente en esa unión con Dios, con Cristo, pero que tiene que ser concretizada en algo, y eso va a ser en la caridad. Claro, y esa caridad, Alejandro, no se vive de otra manera sino en la Santa Misa. O sea, cuando uno cae en la cuenta y para un poco para pensar y uno dice, es que la Santa Misa es lo más grande, porque no es solamente como una celebración de una oración externa a Dios, sino que es el mismo Dios que se te está donando a ti. Es el Claro. mismo Dios que se entrega, que se pone a nuestro servicio. Y por eso entonces la Santa Misa es esta donación de Dios para nosotros. Y ahí entonces Él es el pastor que quiere reunir al pueblo de Dios en su rebaño y lo quiere hacer una comunidad, lo quiere hacer un pueblo reunido que se una a Él. Miren algo tan bonito. Tú y yo estamos muy unidos, más unidos que mi mano al brazo por la gracia del bautismo. Cuando una persona es bautizada, se une místicamente, espiritualmente a todos los cristianos y una unión que no la puede separar nada. Ese bautismo entonces nos une a la comunidad de los que están en África, a los que están en Europa, a los que están en Occidente, en Oriente. Nos une de una manera especial porque es el sacramento del bautismo. Y ese sacramento del bautismo se realiza de una manera especial y ya en su plenitud en la Santa Misa. Cuando comulgamos del mismo pan, y eso es lo bonito, del mismo pan, que es el mismo Cristo, entonces nos estamos uniendo en esa comunidad. Y ya entonces estamos vislumbrando lo que va a ser el cielo, una sola familia. Qué lindo eso, estar en una intimidad con Dios como amigo, como cercano, y luego poder entonces unirnos con Él, para también unirnos con nuestros hermanos en la Santa Misa. Es esta la unión que Dios quiere hacernos en la Santa Misa y por eso dice San Juan, en el capítulo 12, 11, versículo 52, dice, que Cristo murió para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. Estábamos dispersos por nuestros pecados, estábamos tristes, alejados, en soledad. Y esta es la peor enfermedad que tiene el ser humano, la soledad. Y aquí entonces Dios nos dice, mira, aquí está la Santa Misa, vengan a mí. Lo que es un domingo, reunirse en familia, en una parroquia, esto es un tesoro inigualable. Esto es un regalo maravilloso el que uno vaya a una Santa Misa, esté el párroco, celebre la Santa Misa, me encuentre con mis hermanos, estén las familias reunidas, con sus pequeños, con sus bebés en brazos, y uno encuentre esa comunidad, esa comunión, esa familia, eso es un regalo del Espíritu Santo muy grande. Y que eso no se realiza solamente de una manera externa, sino que cuando comulgamos, cuando vamos y comulgamos el cuerpo de Cristo, esa unión entonces no la puede separar nadie. Es una familia más grande porque es la familia de Dios, la familia del cielo. Esa familia que justamente dentro de la asamblea litúrgica que estamos hablando como pueblo de Dios, eh, es bien especial porque ahí se concretiza la misma familia de Dios, el pueblo reunido
pero que también a su vez lo vemos reflejado en la familia como iglesia doméstica, que también nos habla nuestro querido Papa San Juan Pablo II, eh, de cómo ese pequeño grupo ya también es reflejo también de esa alianza que siempre ha sido establecida por el Señor y que alianza que debemos de tener bien claro y bien consciente que se renueva en cada Eucaristía por medio del sacrificio del Señor y que nosotros nos unimos, nos adherimos a ella de manera plena, a esa alianza, comulgando el cuerpo y la sangre del Señor. Y que esa misma unidad que Dios quiere a través de este encuentro eucarístico se va a dar de una manera más plena en cuanto a nosotros como iglesia, como pueblo, como asamblea de los creyentes, que esperamos en esa alegre esperanza que es Cristo mismo con su segunda venida, nos lleva a nosotros a dar cuenta, a saber de que esto que nosotros vivimos es voluntad de Dios, que así lo ha querido desde siempre y que no debemos dejarnos de robar este tesoro porque es allí donde Dios nos va a reunir nuevamente. Cuando, por ejemplo, tenemos hoy dificultades en familia, que hay familias disfuncionales, familia, nuestra figura de familia se va perdiendo, se va diluyendo, pero esta centralidad que va dando la Eucaristía el domingo día del Señor va nuevamente iluminando nuestra vida para saber que hay que volver a reunir y afirmar esos lazos, de no dejarnos perder el sentido de la unidad, una sola fe, una sola iglesia, un mismo bautismo, como nos señalabas, hermano. Y así que debemos también nosotros alegrarnos porque estamos siendo partícipes de ser uno con Cristo. Sí, Alejandro, ¿no? Y esto es algo muy lindo ya para terminar. Si uno, ya haciendo como un resumen también, si uno mira una historia muy linda de Diocleciano, un perseguidor de la iglesia en los primeros siglos, en el inicios del siglo cuarto, cuando él estaba persiguiendo, prohibió que los cristianos fueran a misa los domingos. Y ahí entonces en África se tienen los relatos escritos de los mártires, donde ellos les decían, ¿y usted por qué fue a misa? Porque los capturaron porque habían ido a misa, y Ya. él le respondió, sine domenica non possum vivere. Es decir, sin el domingo no puedo vivir. O sea, sin la misa el domingo no puedo vivir. Si usted quiere, máteme aquí. Si usted quiere, quíteme la vida, pero no me puede quitar la Santa Misa el domingo. Y entonces uno dice, pero qué tremendo, estos mártires, cómo daban la vida por ir a misa. Y uno dice, ellos entendieron esto que estamos hablando, que la Santa Misa es la renovación del sacrificio de la cruz de Cristo. Es ahí donde se está derramando las gracias que necesitamos. Hoy donde estamos viviendo la soledad, donde estamos en angustias, en depresiones, donde los psicólogos están llenos de no saber qué hacer con tantas personas en depresión, en soledad, y están cansados de recomendarle, mira, busca una comunidad, mira, reúnete con tus amigos. ¿Qué mejor solución que la Santa Misa, donde está la solución de nuestras vidas? Porque no es lo más importante, sino que es lo único que importa. Es ahí donde entonces uno entiende que estos mártires decían, sin el domingo, sin la misa el domingo no puedo vivir, porque es una necesidad para mí, es un precepto, es una obligación. Es imposible que tú me pidas que no vaya a misa, porque es allá donde entonces encuentro mi plenitud, porque es Cristo que se dona hacia mí. Y es donde yo me dono a Cristo y me uno con mis hermanos. Entonces esta comunión, esta Santa Misa, es imposible que nos la arrebate. Es decir, ahí entonces se encuentra la sanación de problemas psicológicos, de problemas de enfermedades, de depresiones, de soledad, que es la peor enfermedad que el hombre tiene. Es en la Santa Misa, donde se hace la renovación del sacrificio de la cruz de una manera incruenta, pero real y verdadera. Cristo dialoga contigo. Dios se entrega a ti para que entonces también nosotros nos entreguemos a nuestros hermanos. Esto, Alejandro hermano, es la revolución de la ternura. Esto es la revolución del corazón que cuando nosotros lo acojamos, vamos a ver el bien que es para nuestra alma y vamos a ver cómo entonces nuestro corazón se ensancha en el amor de Dios, porque es la unión, la familia que Dios desde siempre ha querido formar, la familia de Dios, la familia del cielo. Sin el domingo no podemos vivir, hermano. Eso es esencial que para que nosotros podamos comprender también el misterio de Dios que se abaja al hombre para darse completamente.
Y esto es lo que nosotros queremos dar a través de esta serie de reflexiones, de que entendamos, conozcamos y juntos podamos saber que es Dios que se ha dado a nosotros primero, para que nosotros podamos corresponder en amor. Hermano, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad y poder transmitirle a las personas este, esta novedad, esta eterna novedad que es Dios a través de la liturgia, a través del domingo, Día del Señor. Muchas gracias Alejandro también. Agradezco pues la invitación, la oportunidad y a todos los oyentes también, bueno, que mucho ánimo y que nos unamos en un solo corazón en Cristo para vivir esta Santa Misa con todo el corazón. Así es, hermano. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y nos seguimos viendo con la ayuda del Señor aquí en este programa Domingo Día del Señor. Dios los bendiga.